Buenos días. Estas son las actividades que tenemos asignadas para la jornada de hoy. Antes de comenzar a explicar cuáles son las actividades que tenemos que hacer en el día de hoy, voy a pasar a mostrarles por allí las correcciones de las partes 1, 2 y 3 de las consignas que teníamos asignadas para el martes y para el miércoles. Recordemos, como ya les he dicho en otras ocasiones, las actividades en el cuaderno para hacer matemática son actividades que están encadenadas, es decir, que una actividad depende de la anterior. Por eso es importantísimo que aquellos alumnos que no me hayan enviado la tarea para corregir, ahora hagan su propia corrección a partir de justamente la corrección que yo le estoy disponibilizando en este momento. Para el día de hoy, en matemática, en la actividad de matemática, vamos a trabajar con la consigna 4 y 5. Estamos hablando de la misma serie de consignas y ahora vamos a los puntos 4 y 5. Recordemos que para realizar estas consignas vamos a continuar usando aquel cuadro que teníamos al principio, donde aparecen los números de los talonarios y el nombre de los niños que se encargaron de vender cada uno de esos talonarios. Bien, si vamos allí a la consigna de matemática, la parte 4 dice lo siguiente. La tía de Leticia le quiere comprar todos los números de su talonario que terminen en 4. ¿Cuántos boletos tiene que comprar? ¿Tá? Y ahora vamos a volver al talonario que se le asignó a Leticia. Y aquí lo encontramos. ¿Tá? El talonario que tiene Leticia va a contener los números que van desde 1.880.900 hasta 1.881.100. Recordemos esto, que cada talonario tiene 200 números. O sea que ese talonario que llevó Leticia comienza con este número, termina en este número, pero además tengo otros 200 números que lo componen. La consigna pide que pensemos qué números que están en este talonario terminan en 4 y que la tía de Leticia quiere comprar. Por ejemplo, tenemos a 1.880.904, 1.880.914 y así consecutivamente. ¿Entendido? La consigna pide todos los números que terminen en 4. Así que aquí pregunta, ¿cuántos boletos tiene que comprar la tía de Leticia? Recuerden que la característica que van a cumplir esos boletos es que terminan en 4. Pregunta o segunda parte de la 4. Si en lugar de comprar los números que terminan en 4, compra los boletos que terminan en 7, ¿compraría la misma cantidad? Explica. Bueno, ahora tengo que empezar a razonar un poquito. Vamos a imaginar que la tía de Leticia ahora quiere pedir boletos que terminen en 7. Ella va a comprar la misma cantidad que los boletos que terminan en 4 y ahí tengo que explicar el por qué. Si opino que no, doy mi fundamento, mi explicación por qué no. Y si opino que sí, también doy la explicación de por qué creo que sí, que en realidad va a comprar la misma cantidad de boletos. ¿Entendido? La primera parte de la 4 nos plantea que ella va a comprar boletos que terminan en 4. Y la pregunta dice, ¿cuántos boletos tiene que comprar? La segunda parte dice que si en lugar de comprar boletos que terminan en 4, compra boletos que terminan en 7. ¿Va a comprar la misma cantidad que indicamos en esta parte? ¿Sí o no? Y explico por qué. Consigna 5. Lucía y sus amigos decidieron que el talón ganador
dará como premio un paseo a las termas al abuelo del club cuyo número de cédula se aproxime más. O sea que, recordemos que la consigna nos planteaba que estos chiquilines iban a vender estos talones para poder juntar dinero para un club de abuelos. Pero ahora nos plantea que el talón ganador también va a dar premio al abuelo del club cuyo número de cédula se aproxime más. Entonces que con ese mismo número vamos a tener un talón ganador del premio, pero también un abuelo cuyo número de cédula sea igual o se aproxime a ese número ganador. Sigue la consigna. A fin de año se sorteó el premio. 1.948.000. O sea que el número ganador fue 1.948.000. Y ahora empieza la consigna. Parte A. Estos son los números de cédula de los abuelos que se acercaron para ver si habían ganado. Así que tenemos aquí 4 abuelos que llevaron su número de cédula para averiguar si les había tocado el premio o no. Pregunta. ¿Qué número de cédula ganó el paseo? Recordemos que tiene que ser aquel número de cédula que más se aproxime al número 1.948.000. ¿Cuál de las 4 cédulas que aparece allí en la parte A es la que va a resultar ganadora del premio? Parte B. Como el número ganador, es decir, 1.948.000, no estaba entre los vendidos, decidieron premiar a los talones que coincidieran las 3 últimas cifras. O sea que, en vista de que este número no había sido vendido, no fue vendido, la idea que tuvieron fue dar un premio a todos los talones que coincidieran con las 5 últimas cifras. La pregunta es, ¿cuántos premios tuvieron que entregar? Fíjense en el número ganador, cuáles son esas 5 últimas cifras y si en los demás talonarios va a aparecer algún número que las últimas 5 cifras coincidan con las últimas 5 cifras del número ganador. Bien, esto sería la parte de matemática. En matemática solamente vamos a realizar la parte 4 y 5. Nada más. ¿Entendido? Preguntas o dudas, como ya les dije anteriormente, me pueden pasar un mensaje por el grupo de WhatsApp. Y si plantean alguna duda que les pueda surgir de la consigna. Bien, ahora vamos a pasar a la consigna de lengua. Recordemos que ustedes tenían que leer el texto, cómo se divertían, y luego buscar la biografía del autor de ese texto, que es el escritor ruso Isaac Asimov. ¿Qué vamos a trabajar ahora nosotros? Vamos a trabajar con la consigna que lleva el título ¿Cuál es el tema? Para esto, les aconsejo que vuelvan a leer el texto, repasen el texto para poder hacer la consigna. Recuerden que cuando trabajamos en lengua con un texto, no basta con una única lectura. Uno tiene que volver el texto, releer el texto. En la pregunta 1 dice lo siguiente. Tacha las expresiones que no se relacionan con el cuento. ¿Cómo se divertían? Destaca la que los resuma. Entonces que ahí tienen un montón de ideas, expresiones, y ustedes tienen que, por una parte, identificar cuáles no tienen nada que ver, no tienen ninguna relación con el cuento que leyeron, y las van a tachar, la que vean que no tiene nada que ver
con el cuento y van a tachar esas expresiones o esas ideas, pero a su vez también dice que tienen que destacar o pintar la idea o la expresión que resume ese cuento. ¿Cuál de esas expresiones resume el cuento cómo se divertía? Les aconsejo que si tienen duda en alguna de esas ideas, si está o no relacionada con el cuento, que ustedes, vuelvan al cuento y traten de buscar pistas que los ayude, evidencias en el texto, que los ayude a comprobar si esa idea está relacionada con el texto o no. Y la segunda parte de la consigna que vamos a realizar es reescribe. Reescribir significa volver a escribir estas dos expresiones para que se relacionen con el cuento. Hay dos enunciados, dos ideas, y ustedes las tienen que volver a escribir. En la línea de abajo las voy a reescribir, las voy a modificar, las voy a reformular para que esa idea o esa expresión se relacione con el cuento. Vamos a fijarnos en la primera. La primera dice la enemistad entre Margie y Tommy. Si vamos al texto nos vamos a dar cuenta que en realidad no había una enemistad entre ellos. Era algo totalmente distinto. Así que yo ahora voy a reformular ese enunciado, ¿verdad? Lo mismo pasa con el gusto que Margie sentía por ir a la escuela. ¿A Margie le gustaba ir a la escuela? Bueno, ¿cómo puedo reformular ese enunciado para que ahora sí tenga sentido y relación con el tema del cuento? Y por último van a escribir dos ideas o dos expresiones que estén relacionadas con el cuento. Pueden tomar como idea las que están allí anteriormente, ¿verdad? Van a escribir dos enunciados, dos expresiones, dos ideas que estén relacionadas con el cuento. Recordemos que aquí que tienen que escribir, por favor, escribo con atención. Si tengo duda en alguna palabra cómo se escribe, voy al diccionario. Los enunciados, estas ideas, tengo que comenzar con mayúscula, termina en un punto. Después que escribo tengo que releer lo que escribí para ver si tiene sentido, si realmente estoy transmitiendo lo que quiero transmitir. Recordemos, por ejemplo, los nombres propios van con mayúscula, así que tengan en cuenta esas cositas para que su tarea quede lo más completa posible. Nuevamente, las dudas que tengan, que puedan surgir, me escriben por WhatsApp. Nuevamente les repito esto. En matemática van a hacer lo que yo les mostré recién en las imágenes. Y en lengua es esto lo que tienen que hacer. ¿Entendido? Así que cualquier cosa me preguntan, estoy a las órdenes y nos comunicamos.